En este video vamos a realizar la gráfica de dos funciones cuadráticas calculando sus elementos y ubicándolos en el plano cartesiano. Primero, realicemos un breve repaso. Estas funciones están representadas por una parábola, la cual está compuesta de los siguientes elementos. Por un lado, tenemos las raíces, que son los puntos de intersección con el eje X, representados con los puntos verdes. Estas raíces las calculamos utilizando la fórmula resolvente. También tenemos el vértice, representado con el punto celeste y ubicado justo en el medio de la parábola. El vértice lo calculamos hallando el valor de xb y el valor de yb. Tenemos un tercer elemento que es el eje de simetría, representado con la recta vertical punteada de color amarillo. Y por último tenemos la ordenada al origen, que es el punto de intersección con el eje Y, en este caso representado en color naranja. Comencemos con el siguiente ejemplo. En este caso, la función que vamos a graficar es y igual 2x al cuadrado más 4x más 2. Recordamos que en el lugar en donde aparece la y también puede aparecer f de x. Lo primero que vamos a calcular son los puntos de intersección con los ejes. Por un lado, tenemos las raíces, que son la intersección con el eje x. Recordamos que las funciones cuadráticas pueden tener dos raíces, puede tener una o puede que no tenga. Por otro lado, calculamos la ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y. Todas las funciones cuadráticas tienen una ordenada al origen y es única. Para calcular las raíces utilizamos la fórmula resolvente. Para utilizar esta fórmula tenemos que tener a la ecuación igualada a 0. Una vez que tenemos a la expresión representada de esta manera, comenzamos a extraer el valor de cada coeficiente. En este caso el valor de A es igual a 2, el valor de B es 4 positivo y el valor de C es igual a 2. Una vez que extraemos el valor de cada coeficiente, copiamos la fórmula resolvente y en lugar en donde aparecen las letras colocamos paréntesis. Comenzamos a reemplazar. x1 y x2 es igual a menos b, el valor de b es 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a que es 2, por c que también es 2. Todo esto sobre 2 por a que es igual a 2. En el numerador tenemos para resolver dos términos y dentro del radicando también tenemos para resolver dos cálculos por separado. En el denominador solo tenemos una multiplicación. Tenemos que x1 y x2, resolvemos el primer término al numerador, tenemos un signo negativo delante del paréntesis, nos queda menos 4, más menos, la raíz cuadrada, 4 elevado al cuadrado es 16, y el segundo término, menos 4 por 2 es menos 8, y menos 8 por 2 es menos 16. Todo esto sobre 2 por 2, que es igual a 4. Resolvemos la resta que aparece dentro de la raíz, nos queda la siguiente expresión. Menos 4 más menos, la raíz cuadrada de 0, todo esto sobre 4. Recordamos que en un video anterior trabajamos con el discriminante de las ecuaciones de segundo grado. El discriminante está representado por la expresión que se encuentra dentro del radicando de la fórmula resolvente. Si el valor del discriminante es un número positivo, significa mayor a 0, la función va a tener dos raíces distintas. Si el valor del discriminante es igual a 0, como en este caso, la función va a tener una raíz doble. Y si el valor del radicando es un número negativo, significa que la función no tiene intersección con el eje x. Significa que no tiene raíces. Continuamos resolviendo. La raíz cuadrada de 0 es igual a 0 y obtenemos la siguiente expresión. Menos 4 más menos 0. Todo esto sobre 4. Una vez que llegamos a este momento, separamos a la operación en dos cálculos diferentes, donde en uno utilizamos el signo más y en otro utilizamos el signo menos. Nos queda que x1 es igual a menos 4 más 0 sobre 4 y x2 es igual a menos 4 menos 0 sobre 4. Resolvemos el valor de x1, menos 4 más 0 es menos 4 y menos 4 dividido a 4 es menos 1. Resolvemos el valor de x2, menos 4 menos 0 es menos 4 y menos 4 dividido a 4 también es menos 1. Obtuvimos una raíz doble. Significa que la coordenada donde va a estar ubicada la única raíz que posee esta función cuadrática es en el punto menos 1, 0. Calculamos ahora la ordenada al origen. Recordamos que la ordenada al origen la obtenemos del valor del coeficiente c. En este caso, la coordenada donde va a estar ubicada la ordenada al origen es el punto 0, 2. Calculamos el vértice de la función. Recordamos que este está compuesto por las coordenadas de xb e yb. xb lo calculamos con la fórmula de menos b sobre 2 por a.
Y en el lugar en donde aparecen las letras, colocamos paréntesis para poder reemplazar el valor de cada coeficiente. El valor de b es igual a 4 y el valor de a es igual a 2. En el numerador tenemos un signo negativo delante del paréntesis, significa que nos queda menos 4, y en el denominador 2 por 2 es igual a 4. Menos 4 dividido a 4 nos da como resultado menos 1. Obtuvimos el valor de xb. Para calcular ib, reemplazamos el valor que obtuvimos de xb en el lugar donde aparecen las x de nuestra función original. Significa que vamos a hacer f de xb. En el lugar donde aparecen las x colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos el valor de xb. En este caso, menos 1. Separamos en términos y comenzamos a resolver. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y 2 por 1 es igual a 2. Más 4 por menos 1 es menos 4 y bajamos el 2 sumando. 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 más 2 es igual a 0. Encontramos el punto de y b. Terminamos de escribir la coordenada donde va a estar ubicada el vértice y en este caso va a ser el punto menos 1 de xb y 0 de ib. Calculamos el eje de simetría. Recordamos que el eje de simetría es una recta que corta justo a la mitad de la parábola y la representamos con la forma x igual al valor que obtuvimos de xb. En este caso el valor de xb es menos 1, por ende el eje de simetría es x igual menos 1. Recolectamos todos los elementos que calculamos de este primer ejemplo. Hallamos las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada del origen. Hallamos una única raíz de esta función cuadrática. El vértice está ubicado en el punto menos 1, 0. El eje de simetría es la recta x igual menos 1 y la ordenada del origen está ubicada en el punto 0, 2. Tenemos el plano cartesiano. Comenzamos a ubicar cada punto. Tenemos una única raíz, en este caso ubicada en menos 1, 0. Ubicamos la raíz con el punto verde. Ubicamos el vértice con un punto celeste que está ubicado en menos 1, 0 en el mismo lugar donde aparece la raíz. Representamos con el punto celeste el vértice. Ubicamos el eje de simetría en x igual menos 1. Nos ubicamos en menos 1 y trazamos una línea punteada para representar el eje de simetría. Por último, acomodamos la ordenada del origen, en este caso ubicada en el punto 0, 2. Recordamos que la ordenada del origen es igual al valor del coeficiente c. En este caso, c es igual a 2, por eso la ordenada del origen la ubicamos en el eje y en 2 positivo. Ya podríamos, de esta manera, comenzar a notar cuál va a ser la forma de esta función cuadrática. Pero también podemos hallar un punto más para ayudar a realizar su gráfica correspondiente. En este caso, podemos tomar cualquier punto del eje x y reemplazarlo en nuestra función original para encontrar su respectivo valor de y. En este caso vamos a tomar el valor de menos 2 para poder hallar un punto más de la gráfica. Lo que hacemos es realizar f de menos 2. Reemplazamos el menos 2 en el lugar donde aparecen las x. En el lugar donde aparecen las x colocamos paréntesis y dentro de él colocamos el número menos 2. Separamos en términos y resolvemos. Menos 2 elevado al cuadrado es 4 positivo y 4 por 2 es igual a 8. 4 por menos 2 es menos 8 y bajamos el 2 sumando. 8 menos 8 es 0 y 0 más 2 es igual a 2. Obtuvimos que f de menos 2 es igual a 2. Significa que hallamos un punto más de la gráfica. Un punto que va a tener la siguiente coordenada. Menos 2 para x y 2 para y. Como realizamos f de menos 2 y nos dio como resultado 2, tenemos la coordenada menos 2 de x y 2 de y. Ubicamos con color violeta el punto que acabamos de hallar. En este caso, menos 2 de x y 2 de y. Una vez que hallamos este tercer punto, ya podemos realizar la gráfica correspondiente de esta parábola. Nos quedaría de la siguiente manera. Como observamos, y ya lo aclaramos en un video anterior, la distancia que existe del eje de simetría hasta la parábola es idéntica hacia ambos lados. Si nos ubicamos en este punto, hacia la derecha tenemos una unidad, hacia la izquierda también tenemos una unidad. Significa que no era necesario realizar el cálculo de este punto, solamente interpretando el concepto del eje de simetría ya podríamos haber realizado la gráfica de esta función. Continuamos con un siguiente ejemplo.
En este caso, la función que vamos a graficar es y igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 4. Lo primero que vamos a calcular son los puntos de intersección con los ejes. Por un lado tenemos las raíces, que son los puntos de intersección con el eje x, y por el otro la ordenada al origen, que es el punto de intersección con y. Para calcular las raíces utilizamos la fórmula resolvente y para esto tenemos que tener a la ecuación igualada a 0. Una vez que tenemos representada la ecuación de esta manera, comenzamos a extraer el valor de cada coeficiente. En este caso, el valor de a es menos 1, el valor de b es menos 2 y el valor de c es igual a menos 4. Una vez que extraemos el valor de cada coeficiente, copiamos la fórmula resolvente y en el lugar en donde aparecen las letras colocamos paréntesis para luego reemplazar el valor de cada coeficiente. Comenzamos a reemplazar. x1 y x2 es igual a menos b, el valor de b es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a que es menos 1, por c que es menos 4. Todo esto sobre 2 por a que es igual a menos 1. En el numerador tenemos dos términos para resolver y dentro de la raíz también hay para resolver dos cálculos por separado. Comenzamos a resolver. Tenemos que x1 y x2 es igual, resolvemos el primer término, negativo por negativo, nos queda un 2 positivo, más por menos, la raíz cuadrada, menos 2 elevado al cuadrado es 4, resolvemos el segundo término de la raíz, menos 4 por menos 1 es 4 positivo, y 4 positivo por menos 4 es menos 16. En el denominador, 2 por menos 1 es igual a menos 2. Resolvemos la resta que aparece dentro de la raíz. x1 y x2 es igual. 2 más menos la raíz cuadrada de menos 12. Todo esto sobre menos 2. Como obtuvimos un valor negativo dentro de la raíz, significa que esta función no tiene raíces. No va a tener intersección con el eje x. Recordamos que cuando trabajamos con el discriminante y obtenemos un número negativo, la ecuación de segundo grado no tenía solución. Calculamos la ordenada del origen, recordamos que la ordenada del origen es igual al valor del coeficiente c, que en este caso es menos 4. La coordenada donde va a estar ubicada la ordenada del origen es el punto 0, menos 4. Calculamos el vértice. En este caso, la función que vamos a graficar es y igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 4. Lo primero que vamos a calcular son los puntos de intersección con los ejes. Por un lado tenemos las raíces y por el otro la ordenada del origen. Las raíces las calculábamos utilizando la fórmula resolvente. Para esto tenemos que tener a la función igualada a 0. Una vez que tenemos representada a la función de esta manera, comenzamos a extraer el valor de cada coeficiente. El valor de a es igual a menos 1, el valor de b es menos 2 y c es menos 4. Una vez que obtenemos el valor de cada coeficiente, copiamos la fórmula general o la fórmula resolvente y en el lugar en donde aparecen las letras colocamos paréntesis. Comenzamos a reemplazar. x1 y x2 es igual a menos b, b es igual a menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 4. Todo esto sobre 2 por a, que es igual a menos 1. En el numerador tenemos dos términos para resolver y dentro de la raíz también tenemos para resolver dos cálculos por separado. En el denominador solo tenemos una multiplicación. Tenemos que x1 y x2 es igual. Resolvemos el primer término, negativo por negativo, nos queda un 2 positivo, más menos la raíz cuadrada, menos 2 elevado al cuadrado es 4 positivo. Resolvemos el segundo cálculo, menos 4 por menos 1 es 4 positivo y 4 por menos 4 es menos 16. Todo esto sobre 2 por 1, perdón, 2 por menos 1, que es igual a menos 2. Resolvemos la resta que aparece dentro de la raíz, 4 menos 16 es igual a menos 12 y nos queda la siguiente expresión. Recordamos que cuando obtenemos un valor negativo dentro de la raíz de la fórmula resolvente, la función no va a tener intersección con el eje x. Significa que no va a tener raíces. Calculamos ahora la ordenada del origen. Para calcular la ordenada del origen, recordamos que siempre es el valor del coeficiente c. En este caso, el valor del coeficiente c es menos 4. Las coordenadas donde va a estar ubicada la ordenada del origen es el punto 0, menos 4. Calculamos el vértice de esta función, el cual está compuesto por el valor de xb e ib. Para calcular xb utilizamos la fórmula menos b sobre 2 por a.
En el lugar donde aparecen las letras colocamos paréntesis y dentro de cada paréntesis reemplazamos por el valor de cada coeficiente. El valor de b es menos 2 y el valor de a es igual a menos 1. En el numerador, negativo por negativo nos queda un 2 positivo y en el denominador 2 por menos 1 es igual a menos 2. Realizamos la división, 2 dividido a menos 2, obtenemos menos 1. El valor de xb es igual a menos 1. Una vez que obtenemos el valor de xb, para hallar ib reemplazamos este valor en la función original. Copiamos toda la función y en el lugar donde aparecen las x colocamos paréntesis. Dentro de los paréntesis reemplazamos por el número menos 1, que es el valor que obtuvimos de xb. Comenzamos a resolver. Recordamos que antes de resolver tenemos que separar en términos. Tenemos que ib es igual, también podemos llamarlo f de xb, menos 1 al cuadrado es 1 positivo y 1 por menos 1 es menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo y bajamos el 4 restando. Terminamos de resolver, menos 1 más 2 es 1 positivo y 1 menos 4 es igual a menos 3. Significa que las coordenadas donde está ubicado el vértice es igual a menos 1, menos 3. Menos 1 es el valor de xb y menos 3 es el valor que obtuvimos de ib. Calculamos el eje de simetría, el cual está representado por la recta x igual al valor que obtuvimos de xb. En este caso, xb es igual a menos 1, así que la recta que representa al eje de simetría es x igual menos 1. Recolectamos todos los elementos que acabamos de calcular para poder realizar la gráfica correspondiente. Calculamos de esta función las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada del origen. Cuando calculamos las raíces, nos encontramos que esta función no posee ninguna raíz. Significa que la función no toca en ningún momento al eje x. Calculamos el vértice y obtuvimos que se encuentra en el punto menos 1, menos 3. El eje de simetría, representado por la recta x igual menos 1, y la ordenada del origen, ubicada en el punto 0, menos 4. Comenzamos a ubicar cada punto en el plano cartesiano. Raíces no posee, colocamos el vértice. El vértice ubicado en el punto menos 1, menos 3. Menos 1 de x y menos 3 de y. Tiene que estar ubicado en este punto. El eje de simetría, en x igual menos 1, nos ubicamos en menos 1 y trazamos una recta vertical. En este caso, representada con la línea punteada amarilla. Ubicamos la ordenada del origen, en este caso en el punto 0, menos 4. Y ya podemos comenzar a ver cuál va a ser la forma de esta parábola que representa la función. Tenemos dos opciones. Podemos interpretar el concepto del eje de simetría y podemos deducir que en el punto menos 2, menos 4 también es un punto que pertenece a esta parábola. También podemos realizar el cálculo de f de menos 2 para poder confirmar esto. Reemplazamos el número menos 2 en nuestra función original. Donde aparecen las x, colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos el número menos 2. Separamos en términos y comenzamos a resolver. F de menos 2 es igual, menos 2 al cuadrado es 4 positivo y 4 por menos 1 es menos 4. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo y bajamos el 4 restando. F de menos 2 es igual, menos 4 más 4 es 0 y 0 menos 4 es igual a menos 4. Las coordenadas que obtuvimos son las siguientes. El punto menos 2, menos 4, pertenece a la gráfica. Cuando realizamos f de menos 2, obtuvimos como valor menos 4. Ubicamos en color violeta el punto que acabamos de calcular y ya podemos realizar la gráfica correspondiente de esta función. Así como dijimos anteriormente, el punto menos 2, 4 pertenece a la gráfica y podríamos haberlo deducido de solo entender el concepto del eje de simetría. Realizamos la gráfica correspondiente y nos queda de la siguiente manera. Obtenemos una parábola en forma de montaña, ya que el valor de a en este caso es un número negativo. Hasta acá trabajamos con estos ejemplos de funciones cuadráticas.